La pasión de Cristo. Thomas Adams. 1583 al 1653. Él se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5, 2. La última parte del versículo es un hermoso y vívido crucifijo, tallado por la mano de un tallador muy exquisito, no para asombrar nuestras luces corporales con un trozo de madera, bronce o piedra, curiosamente grabado para aumentar una devoción carnal, sino para presentar a los ojos de la conciencia la dolorosa pasión y la graciosa compasión de nuestro Salvador Jesucristo, quien se entregó por nosotros. Este crucifijo presenta a nuestros ojos 7 circunstancias importantes. Los puntos están tan listos para nuestro discurso como lo estuvo el camino de Betania a Jerusalén. ¿Quién da? ¿Qué se da? ¿Da a quién? ¿A quién? ¿Para quién? La manera de dar, y el efecto del don. ¿Quién? La persona que da es Cristo. La calidad de su persona nos muestra altamente su amor excesivo. Ascenderemos a esta consideración por 4 escalones o grados y descenderemos por otros 4. Tanto al subir como al bajar, percibiremos el admirable amor del dador. Lo consideraremos un hombre, he aquí el hombre. Juan 19, 5, dice Pilato. Podemos detenernos y preguntarnos en su grado más bajo que un hombre se entregue por el hombre. Porque apenas morirá alguien por un justo, Romanos 5, 7. Pero este hombre se entregó por los hombres injustos, para morir no una muerte común, sino dolorosa, exponiéndose a la ira de Dios, y a la tiranía de los hombres y los demonios. Sería lástima para nuestros corazones ver a una pobre bestia muda tan aterrorizada, cuanto más el hombre, la imagen de Dios. 2. El segundo grado lo da como un hombre inocente. Pilato podía decir, no he hallado ningún delito en este hombre, Lucas 23, 14, ni Herodes ni tampoco el diablo, que se habría alegrado mucho de tal ventaja. Así que la esposa de Pilato envió un mensaje a su esposo, no tengas nada que ver con ese hombre justo, Mateo 27, 19. Así que la persona no es solo un hombre, sino también un hombre justo que se entregó a sí mismo para soportar tales horrores por nosotros. Si nos compadecemos de la muerte de los malhechores, ¿cómo debería ser nuestra compasión por un inocente? 3. En el tercer grado, él no es solo un hombre y un hombre bueno, sino también un gran hombre, descendiente real de los antiguos patriarcas y reyes de Judá. Pilato había escrito así su título, y él respondería, lo que he escrito, y no lo cambiaría. ¿Y qué era eso? Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, Juan 19, 19. Ahora bien, como es la persona, así es la pasión. Cuanto más noble es el dador, más excelente es el don. Que un rey tan alto permitiera que se arrojara sobre él tal desprecio y oprobio, cuando la menor parte de su desgracia había sido demasiado para un hombre de condición humilde, que un hombre, un buen hombre, un gran hombre, soportara tal calumnia, tal calamidad, por causa nuestra. Aquí había un amor incomparable, inefable. Esto es suficiente, pero no es todo. Hay todavía un grado más alto en este ascenso. Es este, él era más que hombre, no solo el más grande de los hombres, sí, más grande que todos los hombres. Él era más que el Hijo del Hombre, él era, incluso el Hijo de Dios. Como reconoció el centurión, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, Marcos 15, 39. Aquí están los 4 escalones que suben, un hombre inofensivo, un hombre principesco, y sin embargo más que un hombre, Dios mismo. Salomón fue un gran rey, pero aquí hay, uno, mayor que Salomón. Salomón era Christus Domini, pero aquí es Christus Dominus. Él era el ungido del Señor, pero este es el Señor mismo ungido. Y aquí todas las lenguas enmudecen, y la admiración sella cada labio. Esta es una profundidad insondable. Tal vez oigas esto soñoliento y te sientas fríamente afectado por ello, pero, déjame decirte, principados y potestades, ángeles y serafines, se quedaron asombrados ante ello. Descenso, vemos el ascenso. Haremos descender esta consideración por otros tantos escalones. 1. Considéralo,
Dios Todopoderoso, tomando sobre sí la naturaleza del hombre. Este es el primer escalón descendente. El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Gálatas 4, 4. Esto se hizo revistiéndose de nuestra naturaleza, no despojándose de la suya. La humanidad está unida a la deidad, pero la deidad no está disociada de sí misma. Él es a la vez Dios y hombre, pero un solo Cristo, uno, no por confusión de sustancia, sino por unidad de persona. Ahora bien, al hacerse hombre este Dios eterno, sufrió más de lo que el hombre puede sufrir, ya sea vivo o muerto. Que el hombre se convierta en una bestia, en un gusano, en polvo, en nada, no es un menosprecio tan grande como el de que el Dios glorioso se hiciera hombre. El que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se hizo semejante a los hombres. Filipenses 2, 6 al 7. El que tiene un nombre más excelente que los ángeles, se hizo menor que los ángeles. Hebreos 1, 4. Incluso el resplandor de la gloria de Dios asume sobre sí la bajeza de nuestra naturaleza, y aquel que puso los cimientos de la tierra y creó el mundo, ahora está en el mundo creado a sí mismo. Este es el primer grado descendente. El segundo escalón lo lleva aún más abajo. Hecho hombre, pero, ¿qué hombre? Que sea monarca universal del mundo y que todos los reyes y emperadores le rindan fidelidad y homenaje como virreyes suyos. Que camine sobre coronas y cetros, y que príncipes asistan a su corte. Aquí había alguna majestad que podría corresponder un poco al Hijo de Dios. No importa, tomó forma de siervo. Filipenses 2, 7. Él nos instruye a la humildad con su propio ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20, 28. Oh Israel, me has hecho servir con tus pecados. Isaías 43, 24. Él se entregó como ministro, no como amo. El que es hijo de Dios se hace siervo del hombre. Orgullosamente ciego y ciegamente pobre hombre, que puedas tener un siervo como el hijo de tu hacedor. Este es el segundo paso hacia abajo. Esto no es todavía lo suficientemente bajo. Soy gusano, y no hombre. Salmo 22, 6. Dice el salmista en su persona, sí, la vergüenza de los hombres y el desprecio del pueblo. Él es llamado el Rey de Gloria. Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmo 24, 7. Pero Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Isaías 53, 3. Oh, la piedad de Dios que esos dos se acerquen tanto, el Rey de Gloria y la vergüenza de los hombres. Cuanto más elevada la majestad, más hermosa la humildad. Así dice el apóstol, se despojó a sí mismo. Filipenses 2, 7. El que requiere todo honor como que le corresponde, no se hace pequeño, sino que no tiene reputación. Aquí había abatimiento, sí, aquí había rechazo. Que lo pusieran en su pobre cuna, los de Belén lo rechazaron, el pesebre debe servir, no hay lugar para él en el mesón. Sí, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Juan 1, 11. Todo Israel está demasiado acalorado por él está contento de huir a Egipto para recibir protección. Viene él a Jerusalén, a la que había honrado con su presencia, instruido con sus sermones, asombrado con sus milagros, mojado y bañado con sus lágrimas, lo rechazan. Quise, y no quisiste. Mateo 23, 37. Viene él a sus parientes, ellos lo ridiculizan y lo difaman, como si estuvieran avergonzados de su alianza. Viene él a sus discípulos, ellos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Juan 6, 66. ¿Se quedarán todavía sus apóstoles con él? Así dicen, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 68. Pero al final, uno lo traiciona, otro lo abandona, todos lo abandonan, y Jesús queda solo en medio de sus enemigos. ¿Puede la malicia añadir más agravación a su desprecio? Sí, lo crucifican con malhechores, la calidad de su compañía aumenta su deshonra. En medio de ladrones, como si fuera el príncipe de los ladrones, dice Lutero, aquel que no consideró como cosa a que aferrarse se iguale al Dios Santísimo,
Es hecho igual a los ladrones y asesinos, sí, como si fuera un capitán entre ellos. Este es el tercer peldaño. Pero debemos descender aún más. He aquí ahora la escalera más profunda y el mayor rechazo. Jehová me afligió en el día del ardor de su ira. Lamentaciones 1:12. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Isaías 53:10. Ninguna carga parece pesada cuando los consuelos de Dios ayudan a soportarla. Cuando Dios da consuelo, la aflicción solo hace ofrecimientos y asaltos vanos. Pero ahora, ante el rechazo de todos los anteriores, el Padre le da la espalda como a un extraño, el Padre lo hiere como a un enemigo. Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22:1. ¿Cómo podrían el sol y las estrellas, el cielo y la tierra, permanecer en pie mientras su hacedor se quejaba de esta manera? El grado anterior era profundo. Él fue crucificado con los malhechores, contado entre los malvados. Sin embargo, a los ladrones les fue mejor en la muerte que a él. No encontramos irritación, ni insultos, ni burlas, ni invectivas contra ellos. No tenían nada sobre ellos más que dolor. Él tenía tanto desprecio como tormento. También, si el desprecio y la burla pueden vejar su buena alma, él los tendrá en forma de ráfagas de artillería disparadas contra él. Incluso los enemigos más viles lo harán, judíos, soldados, perseguidores, sí, malhechores sufrientes, no escatimen en burlarse de él. Su sangre no puede apaciguarlos sin su reproche. Los discípulos no son más que hombres débiles, los judíos no son más que crueles perseguidores, los demonios no son más que enemigos maliciosos, todos estos hacen solo lo que es de su clase. Pero el grado más bajo es, que, Dios lo olvida, y en su sentimiento, él es abandonado por el Altísimo. Pesa todas estas circunstancias, y contemplarás verdaderamente a la persona que se entregó por nosotros. ¿Qué? Llegamos a la acción. Dar es el argumento de una disposición libre, yo pongo mi vida. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:17-18. El que nos da vida entregó su propia vida por nosotros. No vendió, no fijó, no alquiló ni prestó, sino que dio. Fue ofrecido porque sería ofrecido. Viene con buena voluntad y celeridad, ninguna resistencia humana podría detenerlo. Ni los montículos de nuestras debilidades menores, ni las montañas de nuestras iniquidades más graves, podrían detener su misericordia. Él dio su vida, ¿quién podría privarlo de ella? A todas las fuerzas armadas del sumo sacerdote les dio un encuentro verbal, yo soy, Juan 18:5-6, y ellos se retiraron y cayeron hacia atrás, su mismo aliento los dispersó a todos. Fácilmente podría haber ordenado fuego del cielo para consumirlos o vapores de la tierra para ahogarlos. El que controla a los demonios fácilmente podría haber acobardado a 13 hombres. Más de 12 legiones de ángeles estaban a su espalda, y cada ángel capaz de conquistar hombres. Él les da, a sus enemigos, permiso para tomarlo, sí, poder para matarlo, de él es ese poder que lo aprehende. Incluso mientras está ante Pilato despreciado, sin embargo le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Juan 19:11. Su propia fuerza lo guía, no sus adversarios. Él podría haber sido liberado, pero no lo hizo. La pérdida de su vida fue necesaria, pero también fue voluntaria, por lo tanto, entregó el espíritu. A pesar de todo el mundo, él podría haber mantenido su alma dentro de su cuerpo, pero, no lo hizo. El hombre no podía quitarle su espíritu, por lo tanto, lo entregó. Él sufrió voluntariamente la muerte, de lo contrario, no habría sido tan bien afectado como un mártir común. Pero ora 3 veces, pase esta copa, pero. Él voluntariamente se somete a beber esa copa, no como yo quiero, Padre, sino como tú. Así Cristo, por la fuerza de su voluntad natural, temía la muerte, pero por su razón, percibiendo que el corte, la herida,
La crucifixión de la cabeza traería salud a todo el cuerpo de su iglesia, y o él debía sangrar en la cruz o todos nosotros debíamos arder en el infierno. He aquí ahora él voluntariamente y alegremente se entrega a sí mismos como ofrenda y sacrificio a Dios por nosotros. Pero, ¿era una muerte meramente temporal lo que nuestro Salvador temía? No. Él vio la ira feroz de su Padre y por eso temió. Muchos hombres resueltos no se han acobardado ante un poco, diversos mártires han soportado extraños tormentos con magnanimidad. Pero ahora, cuando aquel que les dio fuerza tiembla ante la muerte, ¿diremos que él era un cobarde? Por desgracia, aquello que hubiera abrumado al hombre no lo hubiera hecho acobardar, aquello que él temía, ningún mortal excepto él mismo lo sintió jamás, sin embargo, él temía. La desesperación de muchos miles de hombres no era algo que él pudiera temer. Él vio lo que nadie vio, la ira de un Dios infinito. Él comprendió perfectamente la causa del temor, nuestro pecado y tormento. Él vio el fondo de la copa, cuán amarga y sucia era cada gota de ese frasco. Él verdaderamente entendió la carga que nosotros tomamos a la ligera. Los hombres no temen al infierno porque no lo conocen. Si pudieran ver a través de las puertas abiertas los horrores insufribles de ese pozo, el temblor y el estremecimiento correrían como una fiebre por sus huesos. Él vio esta carga insoportable, que la esponja de la venganza debe ser exprimida hasta él, y él debe succionarla hasta la última y más mínima gota. Cada talento de nuestras iniquidades debe ser depositado sobre él, hasta que, como un carro, sea cargado de gavillas. Amos 2, 13. Y con toda esta presión, él debe subir a su carro de muerte la cruz, y allí llevarlo hasta que el Dios apaciguado dé paso a una consumación. Consumado es. Juan 19, 30. El filósofo pudo decir que un hombre sabio miserable es más miserable que un necio porque entiende su miseria. De la misma manera, los dolores de nuestro Salvador se agravaron por la plenitud de su conocimiento. No es de extrañar, entonces, que él pudiera con justicia quitar de su boca las palabras de David: mientras sufro tus terrores, estoy conmovido. Salmo 88, 15. Este pensamiento arrancó de él esas gotas de sangre. Lucas 22, 44. Sus ojos habían llorado anteriormente por nuestras malas acciones, ahora todo su cuerpo llora, no un débil rocío, sino que él suda sólidas gotas de sangre. Las espinas, los látigos y los clavos le hicieron sangrar, pero no con tanto dolor como este sudor. La violencia externa atrajo a aquellos, el extremo de su pensamiento atribulado. Aquí, entonces, estaba su causa de temor. Él vio nuestra destrucción eterna, si no sufría. Vio los horrores que él debe sufrir para rescatarnos, de ahí esos gemidos, lágrimas, clamores y sudor. Sin embargo, su amor lo conquistó todo. Por naturaleza, él podría haber evitado voluntariamente esta copa. Por amor a nosotros, él lo tomó en una mano voluntaria. Así lo había propuesto, así lo ha hecho. Y ahora, para testificar su amor, dice mi texto, él dio libremente. De quien no es. Esta es la tercera circunstancia, el don, el mismo. No un ángel, porque un ángel no puede mediar suficientemente entre una naturaleza inmortal ofendida y una naturaleza mortal corrompida. Los ángeles gloriosos son benditos, pero finitos y limitados, y por lo tanto incapaces de esta expiación. No pueden ser tan sensiblemente compadecidos por nuestras debilidades, Hebreos 4, 15, como el que estuvo en nuestra propia naturaleza, tentado en todo como nosotros, excepto el pecado solamente. No son santos, porque no tienen más aceite del que sirve para sus propias lámparas, tienen suficiente para sí mismos, no de sí mismos, esto es, todo de Cristo, pero, no hay, nada de sobra. Los necios claman: danos de tu aceite. Los santos responden: no, no sea que no haya suficiente para nosotros y para ti. Sino id más bien a los que venden, y comprad para vosotros mismos. Mateo 25, 9. No podían propiciar el pecado, quienes, eran ellos mismos culpables de pecado y por naturaleza sujetos a condenación. Miserables idólatras, que les imponen este honor contra su voluntad,
Cómo aborrecerían tal gloria sacrílega. No las riquezas del mundo. No fuimos rescatados con cosas corruptibles, como oro o plata. Primera a Pedro 1, 18. Si las riquezas del viejo mundo se reunieran con las riquezas del nuevo mundo, si todas las vetas minerales de la tierra se vaciaran de sus metales más puros, esta paga no estaría al alcance de Dios, costará más redimir almas. Los que confían en sus riquezas, y se jactan de la multitud de sus riquezas, ninguno de ellos puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él. Salmo 49, 6 al 7. No la sangre de toros o machos cabríos. Hebreos 9. Ay, aquellos sacrificios legales no eran más que mudos mostradores de esta tragedia, meras figuras de esta oblación, que presentaban místicamente a su fe a ese Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Este Cordero fue prefigurado en los sacrificios de la ley y ahora presentado en las ordenanzas del Evangelio, inmolado en verdad desde el principio del mundo. ¿Quién tenía poder para aprovecharnos antes de él, siendo él mismo un ser humano? Ninguno de estos serviría. ¿A quién se dio entonces? A sí mismo, que era a la vez Dios y hombre, para que, participando de ambas naturalezas, nuestra mortalidad y la inmortalidad de Dios, pudiera ser un mediador perfecto. Se interpuso entre los hombres mortales y Dios inmortal, mortal con los hombres y justo con Dios. Como hombre sufrió, como Dios satisfizo, como Dios y hombre salvó. Se entregó a sí mismo completamente y solo a sí mismo. A sí mismo completamente, todo sí mismo, toda su persona, alma y cuerpo, divinidad y humanidad. Aunque la deidad no podía sufrir, sin embargo, en relación con la unión personal de estas dos naturalezas en un solo Cristo, su misma pasión se atribuye de alguna manera a la deidad. Por eso se la llama la sangre de Dios, Hechos 20, 28, y se dice que el Señor de la Gloria fue crucificado. Primera a Corintios 2, 8. La distinción de la escuela aquí lo deja todo claro. Dio todo a Cristo, aunque no todo de Cristo, como Dios solo, no quiso, como hombre solo, no pudo, hacer esta satisfacción por nosotros. La deidad es impasible, sin embargo, era imposible sin esta deidad que se llevara a cabo la gran obra de nuestra salvación. Si alguien pregunta cómo la humanidad pudo sufrir sin violencia a la deidad, estando unida en una persona, que lo entienda por una comparación familiar. Los rayos del sol brillan sobre un árbol, el hacha corta este árbol, pero no puede dañar los rayos del sol. Así que la deidad sigue intacta, aunque el hacha de la muerte derribó la humanidad. Su cuerpo sufrió tanto dolor como la espada, su alma, sufrió, dolor, no la espada, su deidad, sufrió, ni dolor ni espada. La deidad estaba en la persona dolida, pero no en el dolor. Solo él. Se entregó solo a sí mismo sin compañero ni consolador. Sin un compañero que pudiera compartir su gloria o nuestro agradecimiento, ambos de los cuales él es justamente celoso. Los sufrimientos de nuestro Salvador no necesitan ayuda. No, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera a Juan 1, 7, su sangre y solo suya. Oh bendito Salvador, cada gota de tu sangre es capaz de redimir a un mundo creyente. ¿Qué entonces? ¿Necesitamos la ayuda de los hombres? ¿Cómo es Cristo un Salvador perfecto si cualquier acto de nuestra redención se deja a la ejecución de un santo o ángel? No, nuestras almas deben morir si la sangre de Jesús no puede salvarlas. Y por más ingenioso error que pueda disputarse por los méritos de los santos, la conciencia angustiada clama, Cristo, y nadie más que Cristo, Cristo, y solo Cristo, Jesús, y solo Jesús. Misericordia, misericordia, perdón, consuelo, por amor de nuestro Salvador. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4, 12. 2. Sin consolador. Estaba tan lejos de tener un partícipe de su pasión que no tuvo a nadie en compasión que, al menos, pudiera de algún modo aliviar sus penas. La compasión no es más que un pobre consuelo en medio de la calamidad, pero ni siquiera eso era suficiente. ¿No os importa a todos los que pasáis por aquí?
Lamentaciones 1:12. ¿Es tan dolorosa la pena para Cristo y no es nada para vosotros? Signo de interrogación abierta. Vuestra compasión ¿no es un asunto digno de vuestra consideración? El hombre naturalmente desea y espera alivio, si no puede ser liberado, sin embargo, desea que se le tenga compasión. Tened compasión de mí, vosotros mis amigos, porque la mano de Dios me ha tocado. Job 19:21. Cristo pudo hacer esa petición a Job, pero en vano, no había nadie que lo consolara, nadie que se compadeciera de él. Sin embargo, es una pequeña mezcla de consuelo, si otros se conmueven con un sentido de nuestra miseria, en sus corazones, nos desean el bien y nos darían alivio si pudieran. Pero Cristo, en sus más dolorosos dolores, no tiene ni siquiera un consolador. Los mártires han luchado valientemente bajo el estandarte de Cristo porque Él estaba con ellos para consolarlos. Pero cuando Él sufre, no se le permite ningún alivio. Los tormentos más dolorosos encuentran algún alivio en la provisión de amigos y compañeros. Cristo, después de su singular combate con el diablo en el desierto, tuvo ángeles para asistirlo. En su agonía en el jardín, un ángel fue enviado para consolarlo. Pero cuando llegó al acto principal de nuestra redención, no se debe ver ningún ángel. Ninguno de esos espíritus gloriosos puede mirar a través de las ventanas del cielo para darle algún alivio. Y si ellos quisieran aliviarlo, no podrían. ¿Quién puede levantar donde el Señor derribará? ¿Qué cirujano puede sanar los huesos que el Señor ha quebrado? Pero su madre y otros amigos estaban allí, viendo, suspirando, llorando. Ay, ¿qué hacen esas lágrimas sino aumentar su dolor? ¿De quién entonces esperará consuelo? ¿De sus apóstoles? Ay, ellos corrieron a sus talones. El temor de su propio peligro ahoga su compasión por su miseria. Él podría decir con Job: consoladores miserables sois todos vosotros. Job 16:2. ¿De quién, entonces? Los judíos eran sus enemigos y competían con los demonios sin piedad. No hay otro refugio que su padre. No, incluso su padre está enojado, y aquel que una vez dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, Mateo 3:17, ahora está indignado. Esconde su rostro de Cristo, pero pone su mano pesada sobre él y lo abofetea con angustia. Así, Cristo se entregó a sí mismo, y solo a sí mismo, para nuestra redención. ¿A quién? A Dios, y esa es la cuarta circunstancia. ¿A quién debe ofrecer este sacrificio de expiación sino a aquel que fue ofendido? Y ese es Dios. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas 15:21. Todos los pecados son cometidos contra él. Su justicia está descontenta y debe ser satisfecha. ¿Con qué y con quién está enojado Dios? Con el pecado y con nosotros por el pecado. En su justa ira, debe herir, pero, ¿a quién? En Cristo no hubo pecado. Ahora Dios hará como Anás o Ananías: si he hablado mal, dice Cristo, doy testimonio del mal, pero si bien, ¿por qué me hieres? Juan 18:23. Así Pablo le dice a Ananías: Dios te herirá, pared blanqueada, porque estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas herir. Hechos 23:3. De la misma manera, Abraham le ruega a Dios: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Génesis 18:25. Especialmente lo que es justo para con su hijo, y para aquel hijo que lo glorificó en la tierra y a quien ahora él ha glorificado en el cielo. Debemos buscar la respuesta en la profecía de Daniel: se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo. Daniel 9:26. ¿No por sí mismo? ¿Por quién entonces? Para encontrar la solución, debemos pasar al quinto punto, y encontraremos. ¿Por quién? Por nosotros. Él tomó sobre sí nuestra persona. Se hizo fiador por nosotros. Y, he aquí, ahora el curso de la justicia puede proceder en contra de él. El que se hace fiador y asume la deuda debe contentarse con pagarla. Por lo tanto, ese cordero inocente debe ser ofrecido como sacrificio. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda a Corintios 5, 21. 7 veces en 3 versículos el profeta Isaías inculca esto: nosotros, nuestro, nosotros. Isaías 53, 4 al 6. Todos estábamos enfermos, gravemente enfermos, cada pecado era una enfermedad mortal. Él sana nuestras dolencias, dice el profeta. Él era nuestro médico, un gran médico. El mundo entero estaba enfermo de muerte y, por lo tanto, necesitaba un médico poderoso. Así lo estaba, y, él, tomó un camino extraño para nuestra curación, que no fue dándonos medicina, sino tomando nuestra medicina por nosotros. Otros pacientes beben la poción prescrita, pero nuestro médico bebió la poción él mismo, y así nos sanó. El que no tenía motivos para sufrir por sí mismo, sufrió por mí. Oh Señor Jesús, tú no sufres tus propias heridas, sino las mías. Tan monstruosos fueron nuestros pecados que la mano de la justicia eterna estaba lista para golpearnos con un golpe fatal y definitivo. Cristo en su propia persona se interpuso entre el golpe y nosotros y soportó eso por un tiempo, lo que nos habría hundido para siempre. Abusamos de la inmortalidad que teníamos hasta nuestra muerte, Cristo usó la mortalidad que tenía para nuestra vida. Nos amó, pero, éramos sus enemigos absolutos. Aquí entonces estaba el amor sin límites, más allá de la imitación. Misericordia inefable, dice Bernardo, que el Rey de la Gloria eterna se entregara a ser crucificado por un miserable tan pobre, sí, un gusano, y ese no un gusano amoroso, no un gusano viviente, porque lo aborrecíamos a él y a los suyos, y estábamos muertos en pecados y delitos. El sacrificio de Cristo fue dulcemente templado, tanta sangre fue derramada por el campesino en el campo como por el príncipe en la corte. El llamado de salvación es general, a todo aquel de entre vosotros que teme a Dios y hace justicia, a él es enviada la palabra de esta salvación. Ver Hechos 13, 26. Así como no hay exención de la miseria para el mayor, tampoco hay exención de la misericordia para el menor. El que no crea y se enmiende será condenado, por muy rico que sea; el que lo haga, por muy pobre que sea, será salvo. Este punto del crucifijo, por nosotros, requiere una meditación más puntual. No debemos esconder nada de lo que dejemos sin decir. Porque, en verdad, esto nos hace comprender el texto, incluso a nuestras conciencias, y nos habla eficazmente a todos nosotros, a mí que hablo y a ustedes que escuchan, con la aplicación de ese profeta: tú eres aquel hombre. Segundo de Samuel 12, 7. Nosotros somos aquellos por cuya causa fue crucificado nuestro bendito Salvador. Por nosotros, Él soportó esos dolorosos dolores, por nosotros, para que nunca los probáramos. Por lo tanto, decimos con ese Padre, de la Iglesia, que Él sea fijo en todo tu corazón, quien por ti fue fijado en la cruz. A. Los fines por los cuales Cristo murió en la cruz. Consideraremos los usos que debemos hacer de esto según los fines por los cuales Cristo lo realizó. Sirve para salvarnos, conmovernos y mortificarnos. Para salvarnos, este fue su propósito y actuación; todo lo que Él hizo, todo lo que Él sufrió, fue para redimirnos. Por su llaga fuimos nosotros curados, Isaías 53, 5. Por su sudor somos refrescados, por sus dolores, nos regocijamos, por su muerte, somos salvos. Porque incluso ese día, que fue para él el día más pesado que jamás haya soportado el hombre, fue para nosotros el tiempo aceptable, el día de salvación. Segunda a Corintios 6, 2. El día fue malo en relación con nuestros pecados y sus sufrimientos, pero finalmente, en relación con lo que él pagó y lo que compró, fue un buen día, el mejor día, un día de alegría y júbilo. Pero si esta salvación se obra para nosotros, debe aplicársenos a nosotros, sí, a cada uno de nosotros. Porque el que algunos reciban más provecho de su pasión que otros, no es culpa de él que la sufrió, sino de aquellos que no se comprometen a aplicarla a sus propias conciencias. No solo debemos creer este texto en su totalidad, sino que cada uno tome un puñado de esta gavilla y lo ponga en su propio seno,
convirtiendo así esto para nosotros en para mí. Como Pablo, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 20. Bendita fe, que en el plural, nosotros, pone en el singular alma, yo. Todos somos rebeldes, culpables y condenados por la ley suprema. La muerte espera para arrestarnos y la condenación para recibirnos. ¿Qué debemos hacer sino orar, suplicar, clamar, llorar, hasta que podamos obtener nuestro perdón sellado en la sangre de Jesucristo y cada uno encuentre un testimonio seguro en su propia alma de que Cristo se entregó a sí mismo por mí? Esto debería conmovernos. ¿Todo esto fue hecho por nosotros? ¿No nos conmovemos? ¿No tenéis cuidado? ¿No os importa que yo sufra un dolor como nunca antes había sufrido? Lamentaciones 1, 12. Toda su agonía, sus gritos, lágrimas, gemidos y angustias fueron por nosotros. Se afligirá él así por nosotros, ¿y no nos afligiremos nosotros por nosotros mismos? Por nosotros mismos, digo, no tanto por él. Dejemos que su pasión nos mueva a compasión, no por sus sufrimientos. ¡Ay! Nuestra compasión no puede hacerle ningún bien, sino por nuestros pecados, que los causaron. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Lucas 23, 28. Por nosotros mismos, no por sus dolores que ya pasaron, sino por los nuestros que debieron haber sido y, a menos que nuestra fe lo ponga en nuestro lugar, serán. Llorará por nosotros, y no nos lamentaremos, beberá tan profundamente por nosotros en esta copa de dolor, y no nos entregaremos a él. ¿Acaso la ira de Dios hace gritar al Hijo, y no temblarán los siervos por quienes sufrió? Toda criatura parece sufrir con Cristo, el sol, la tierra, las rocas, los sepulcros, solo el hombre, por quien Cristo sufrió todo, no sufre nada. Su pasión rasga el velo, rasga las piedras, parte las rocas, sacude la tierra, abre las tumbas, y son nuestros corazones más duros que los de esas criaturas insensibles, de modo que no pueden ser penetrados. Sufren con él el cielo y la tierra, el sol y los elementos, ¿y eso no es nada para nosotros? Nosotros, miserables hombres que somos, fuimos los principales en este asesinato de Cristo, mientras que Judas, Caifás, Pilato, los soldados, los judíos, fueron todos ellos cómplices y causas instrumentales. Podemos tratar de desviar la atención de nosotros mismos y derivar este hecho atroz sobre los judíos, pero el verdugo no mata propiamente al hombre. Los pecados, nuestros pecados, fueron los asesinos. Por nosotros, él sufrió, y por nosotros, él sufrió. Unid estos pensamientos en vuestros pensamientos y decidme si su pasión no tiene causa para conmovernos. Y sin embargo, nuestros corazones son tan obstinados que no podemos soportar una hora de discurso sobre este gran asunto. Cristo tardó muchas horas en morir por nosotros, no podemos sentarnos una hora para escucharlo, o, que encontremos falta en el calor o el frío al escuchar estos misterios celestiales, cuando Él soportó por nosotros tal calor, tal sudor, tal agonía, que a través de su carne y piel sudó gotas de sangre. Llora Él lágrimas de sangre derramada por nosotros, ¿y no podemos nosotros llorar lágrimas de agua por nosotros mismos? ¡Ay! ¿Cómo moriríamos por Él, como Él murió por nosotros, cuando estamos cansados de oír lo que Él hizo por nosotros? 3. Esto debería mortificarnos. Cristo se entregó a sí mismo a la muerte por nuestros pecados para librarnos de la muerte y de nuestros pecados. Él vino no solo para destruir al diablo, sino para destruir las obras del diablo. Primera a Juan 3, 8. Tampoco Él no solo quita del pecado el poder de condenarnos, sino también el poder de gobernar y reinar en nosotros. Romanos 6, 6, 12. De modo que la muerte de Cristo, así como responde a la justicia de Dios por nuestras malas acciones, también debe matar en nosotros la voluntad de hacer el mal. Cristo en todas partes sufrió para que nosotros en todas partes fuéramos mortificados. Sus sufrimientos fueron tan abundantes que los hombres no pueden saber su número, ni los ángeles su naturaleza, ni los hombres ni los ángeles su medida. Su pasión encontró un fin, nuestros pensamientos no. Su sufrimiento en todas las formas por nosotros, en todo tiempo, en todo lugar, en todos los sentidos,
en todos los miembros, en cuerpo y alma también. Todo por nosotros. En todo tiempo. En su niñez por la pobreza y Herodes, en la fuerza de sus días por los poderes de la tierra, por los poderes del infierno, sí, incluso por los poderes del cielo. De día, le falta carne, de noche, una almohada. Incluso ese tiempo santo de la gran Pascua está destinado a su muerte. Cuando deberían matar al Cordero Pascual en agradecimiento, matan al Cordero de Dios en maldad. Admiran la sombra, pero condenan la sustancia. Todo por nosotros, para que todo tiempo nos brinde consuelo. Así el apóstol, dice, dulcemente, Él murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Primera a Tesalonicenses, 5, 10. 2. En todo lugar. En la cuna por aquella zorra, Lucas 13, 32. En las calles por los injuriadores, en la montaña por los que querían derribarlo de cabeza, en el templo por los que tomaron piedras para arrojárselas. Juan 8, 59. En los sumos sacerdotes en el salón de Jesús, por los aduladores, en el jardín, por los traidores, por cierto, cargado con su cruz. Por último, en el Calvario, un lugar vil y hediondo, entre los huesos de los malhechores crucificados. Aún así, todo por nosotros para que en todos los lugares la misericordia de Dios nos proteja. En todos los sentidos. Para su gusto, he aquí, está afligido con hiel y vinagre, una bebida amarga para un hombre moribundo. Su tacto se sintió más, los clavos clavados en sus manos y pies, lugares más sensibles al dolor, siendo las partes más nerviosas del cuerpo. Sus oídos están llenos de los insultos blasfemos que la multitud salvaje eructaba contra él. No a él, sino a Barrabás, le gritan a Pilato, prefiriendo a un asesino antes que a un salvador. Leerás los discursos objetables a su oído, véase Mateo 27, 29, 39, 42, 44, 49. En suma, consideren su blasfemia, y, su paciencia. Porque, ¿a dónde puede volver sus ojos sin gafas de dolor? El desprecio de sus enemigos por un lado, mostrando su malicia más extrema, el llanto y el lamento de su madre por el otro lado, cuyas lágrimas podrían herir su corazón. Si algún sentido estaba menos afligido, era su olfato, y sin embargo los huesos podridos del Calvario no podían ser un sabor agradable. Así sufrieron todos sus sentidos. Ese gusto que debería deleitarse con el vino de la viña que desciende dulcemente, se alimenta con vinagre. Él busca buenas uvas, he aquí uvas agrias. Isaías 5, 4. Él espera vino, recibe vinagre. Ese olor que debería refrescarse con el oloroso aroma de las camas de especias, la piedad de sus santos está llena del hedor de las iniquidades. Esas manos que blanden el cetro de los cielos están dispuestas a llevar la caña del oprobio y soportar los clavos de la muerte. Esos ojos que eran como una llama de fuego, Apocalipsis 1, 14, con respecto a los cuales el mismo sol era oscuridad, deben contemplar los afligentes objetos de la vergüenza y la tiranía. Esos oídos, que para deleitar a los altos coristas del cielo cantan sus notas más dulces, deben cansarse de las burlas y mofas de la blasfemia. Todo esto por nosotros, no solo para satisfacer esos pecados que nuestros sentidos han cometido, sino para mortificar esos sentidos y preservarlos de esos pecados, para que nuestros ojos no estén más llenos de adulterios ni lancen miradas codiciosas sobre los bienes de nuestros hermanos, para que nuestros oídos ya no den una entrada tan amplia y bienvenida a los informes lascivos, los encantamientos de Satanás. Que el pecado en todos nuestros sentidos sea llevado a la muerte, agotado el veneno, purificado el sentido. En todos los miembros. Mira ese cuerpo bendito, concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen pura, está todo azotado, martirizado, torturado, mutilado. ¿Qué lugares puedes encontrar libres? Para empezar por su cabeza, esa cabeza, que los ángeles reverencian, está coronada de espinas. Ese rostro, que es más hermoso que los hijos de los hombres, Salmo 45, 2, debe ser escupido odiosamente por los inmundos judíos. Sus manos, que hicieron los cielos, están extendidas y atadas a una cruz. Los pies,
que pisan los cuellos de sus enemigos y los nuestros, sienten el mismo dolor. Y la boca debe ser abofeteada, que habla como nunca hombre alguno ha hablado. Juan 7, 46. Aún así, todo esto por nosotros. Su cabeza sangró por las imaginaciones malvadas de nuestras cabezas. Su rostro fue manchado con saliva porque habíamos escupido blasfemias impúdicas contra el cielo. Sus labios fueron afligidos para que nuestros labios pudieran de ahora en adelante producir palabras sabrosas. Sus pies sangraron para que nuestros pies no fueran rápidos para derramar sangre. Todos sus miembros sufrieron por los pecados de todos nuestros miembros, y para que nuestros miembros no fueran más siervos del pecado, sino siervos de la justicia para santificación. Romanos 6, 19. Él sería contaminado con su saliva para poder lavarnos. Él sería vendado para poder quitar el velo de la ignorancia de nuestros ojos. Él permitió que le hirieran la cabeza para poder renovar la salud a todo el cuerpo. 6 veces leemos que Cristo derramó su sangre. 1. Cuando fue circuncidado a los 8 días de edad, su sangre fue derramada. En su agonía en el huerto, donde sudó gotas de sangre. En su flagelación, cuando los verdugos sin piedad sacaron sangre de sus santos costados. Cuando fue coronado de espinas, esas punzantes púas rastrillaron y rasgaron su bendita cabeza y le hicieron brotar sangre. En su crucifixión, cuando le traspasaron las manos y los pies, brotó sangre a borbotones. Por último, después de su muerte, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 19,34. Todos sus miembros sangraron, para demostrar que él sangró por todos sus miembros. Ni una gota de esta sangre fue derramada por él mismo, toda fue, por nosotros, por sus enemigos, perseguidores, crucificadores, es decir, por nosotros mismos. Pero, ¿qué será de nosotros, si todo esto no puede mortificarnos? ¿Cómo viviremos con Cristo, si con Cristo no estamos muertos? Romanos 6, 8. Muertos al pecado, pero vivos para la justicia. Como Eliseo revivió al hijo de la Sunamita, y se acostó sobre él, puso su boca sobre la boca del niño, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos, y se tendió sobre el niño, y el cuerpo del niño se calentó. Segundo de Reyes, 4, 34. Así también el Señor Jesús, para recuperarnos a los que estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones, extiende y aplica toda su pasión sobre nosotros, pone su boca de bendición sobre nuestra boca de blasfemia, sus ojos de santidad sobre nuestros ojos de lujuria, sus manos de misericordia sobre nuestras manos de crueldad, y extiende su ser misericordioso sobre nuestros miserables seres, hasta que comenzamos a calentarnos, para obtener vida, y el Espíritu Santo entra en nosotros, en su alma. Todo esto no fue más que el exterior de su pasión. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Juan 12, 27. El dolor del cuerpo no es más que el cuerpo del dolor, el alma misma del dolor es el dolor del alma. Todas las aflicciones externas no fueron más que suaves punzadas en relación con lo que su alma sufría. El espíritu del hombre soportará su enfermedad, pero, ¿quién puede soportar un espíritu herido? Proverbios 18, 14. Él tenía un corazón que sufría una angustia invisible y desconocida. Este dolor provocó esos fuertes gritos, esas lágrimas amargas. Hebreos 5, 7. A menudo había lanzado gritos de compasión, pero, de pasión y queja hasta ahora no. Había llorado lágrimas de piedad, lágrimas de amor, pero nunca antes lágrimas de angustia. Cuando el Hijo de Dios llora, llora así. Aquí hay más que el cuerpo angustiado, el alma está agonizante. Aún así, todo esto, fue, por nosotros. Su alma estaba en lugar de nuestras almas. ¿Qué habrían sentido si hubieran estado en lugar de la suya? Todo, fue, por nosotros, para satisfacción, para enmienda. Por tu borrachera y tu exceso de bebidas fuertes, él bebió vinagre. Por tu glotonería intemperante, él ayunó. Por tu pereza, él se ejercitó en continuos dolores. Tú duermes seguro, tu Salvador está entonces despierto, velando, orando.
Tus brazos están acostumbrados a abrazos lujuriosos, él por esto abraza la áspera cruz. Tú te engalanas con ropas orgullosas, él es humilde y bajo por ello. Tú cabalgas con pompa, él viaja a pie. Te revuelcas en tus camas de plumas, tu Salvador no tiene almohada. Te sacias, y él suda, un sudor sangriento. Te llenas y te hinchas con una pleuresía de maldad. He aquí que se hace una incisión en la cabeza por ti, tu Salvador se desangra hasta morir. Ahora juzga si este punto, para nosotros, no ha derivado en una aplicación cercana de este texto a nuestras propias conciencias. Puesto que Cristo hizo todo esto por ti y por mí, ora entonces con Agustín: Señor, dame un corazón que desee buscarte, que búsquete, que encuentre para amarte, que te ame, que no te ofenda más. Todavía quedan dos partes principales de este crucifijo por tratar. La siguiente es la manera, una ofrenda y un sacrificio. Toda su vida fue una ofrenda, su muerte un sacrificio. Se entregó muchas veces por nosotros como oblación eucarística, pero solo, una vez como sacrificio expiatorio. En la primera hizo por nosotros todo lo que debíamos hacer, en la segunda sufrió por nosotros todo lo que debíamos sufrir. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2, 24. Así, una vez al final de los siglos se presentó para quitar de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo, Hebreos 9, 26. El efecto, el último punto es el efecto de un olor fragante. Aquí está el fruto y la eficacia de todo. Nunca el Señor se agradó del hombre pecador hasta ahora. Si nunca estuvo tan enojado, aquí está la pacificación, un olor grato. Moriríamos, y tú lo pagas, hemos ofendido, y tú eres castigado. Una misericordia sin ejemplo, un favor sin mérito, un amor sin medida. Por lo tanto, concluyo mi sermón, mientras todos cerramos nuestras oraciones, con esta única cláusula: por nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre de misericordia, acepta nuestro sacrificio de oración y alabanza por su sacrificio de dolor y mérito, incluso por amor a nuestro Señor Jesucristo. Amén.